Buenas noches, mis queridos hermanos y hermanas que se conectan con nosotros, la iglesia, la congregación cristiana Jesucristo Rey de Reyes. Ya comenzamos estos estudios desde el 5 de mayo, todo mayo, junio, julio, agosto y lo que va de septiembre. Ha sido para mí un gozo el poder compartir estas enseñanzas, también ha sido un trabajo, porque sí, es un trabajo arduo, cansado a veces, por estar tanto tiempo sentado, pero en mi corazón con mucho gozo. Y quería comentarles que el hecho de estar reflexionando sobre la persona bendita de nuestro Señor Jesucristo, según se nos revela en el libro de Apocalipsis, yo espero que todo esto sea motivo de fortaleza para tu vida. Fortalecer significa llenar de fuerza. Y yo creo que de cuando en cuando en la vida llegan a nosotros momentos en que nos sentimos débiles, nos sentimos cansados, fastidiados. Hay momentos en que se piensa desistir, se piensa abandonar las tareas, dejar a media las cosas. Pues porque las cosas en la vida no salen como uno quiere, como esperábamos, porque estamos enfrentando problemas que a nuestro juicio parecen insolubles y a veces por el distanciamiento familiar o por injusticias el ánimo decae. ¿Sabías tú que el Señor Jesucristo tuvo que ser fortalecido en un momento de su vida? En Lucas 22:45, cuando Él está en el Getsemaní, ahí se nos dice que ángeles llegaron a fortalecerlo. Lo que se venía sobre la vida de nuestro Salvador Jesucristo, pues era nada más y nada menos que redimir a la humanidad a través de su muerte en la cruz y sus padecimientos, y todo eso lo llevaría incluso hasta el infierno. Y Él necesitó la ayuda de ángeles del cielo que llegaron a fortalecerlo. Así que te comento esto por si acaso en este tiempo tú te sientes desanimadón, frustrado, con ganas de desistir en alguna área de la vida. Yo te recuerdo que si has estado escuchando estas enseñanzas, yo te dije que el pensar en nuestro Señor Jesucristo debe de endulzar nuestra vida y de fortalecernos. La Biblia dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Él sabe que llegará momentos en que necesitamos eso que se nos ofrece. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. También se nos dice en Filipenses 4, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que la disposición de nuestro Dios es fortalecer. Al igual que en Isaías se nos dice que Dios, Jehová de los ejércitos, da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas del que no tiene ningunas. Los jóvenes se fatigan y se cansan, los muchachos flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Por lo tanto, esta breve introducción, enfocándome en cuanto a ese aspecto que de cuando en cuando necesitamos de Él, de las fuerzas que vienen de Él. Yo no sé si tú pudieses reconocer que sí hay momentos en que uno se siente así debilucho. Yo también lo entiendo y lo acepto y lo reconozco, pero lo que hago es pensar en Jesucristo. Hoy fue un día muy cansado, estuve en la congregación, allá en nuestras instalaciones, haciendo varias cosas, y me sentí cansado. Y llegué a mi cabaña y me puse a pensar en Jesucristo. Y mi ser se llenó de fuerza. Y entonces ya continué con mis tareas. O sea, te comento por si acaso te es útil esta introducción y te sientes desanimadón, cansado, fastidiado, ya no ves las horas de que las cosas concluyan, pues yo te animo a que en esta oración le pidamos fuerzas al Señor. Si gustas inclinar tu rostro, vamos a orar.
Padre, te damos las gracias en esta hora por permitirnos invocar tu nombre. Gracias porque podemos acercarnos ante el trono de la gracia y tener la plena certeza de que allí encontraremos socorro y oportuno, misericordia y socorro oportuno para nuestra necesidad. Y ahorita, Señor, lo que queremos presentarte es esa situación. El cansancio de mis hermanos, si acaso hay alguno o alguna que está en esa condición, yo te pido, Señor, que la fortaleza que Jesucristo me dio hace unas horas cuando me sentía yo cansado por todo lo que tuve que hacer, yo te suplico, Señor, que esa fortaleza que llegó a mi ser y que se mantiene hasta ahorita, llegue a mis hermanos y los llene de tu fuerza. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Padre, te pido la manifestación de tu poder y de tu fuerza, de tu ánimo, que tu Espíritu Santo manifieste en mis hermanos ese vigor que tú prometes en el libro de Isaías. Gracias, Señor. Gracias por lo que harás en ellos, como lo has hecho en mí. Y encomendamos este estudio a tu cuidado, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, la semana pasada comencé a compartir con ustedes las designaciones que hacen del Señor Jesucristo en el libro de Apocalipsis. Fueron 31 designaciones. Y les dije que la manera en que iba yo a abordar el estudio de Jesucristo en Apocalipsis, primero fue haciendo alusión a todos los datos que se nos ofrecen tocante a su persona. En los 15 capítulos en donde el Señor Jesucristo es aludido, yo me di a la tarea de sacar esos datos y se acumularon 103. Solamente en 7 capítulos no se menciona nada del Señor Jesucristo. Esas 103 datos que arroja el libro de Apocalipsis, me di a la tarea de buscar las designaciones propiamente del Señor Jesucristo. Y encontré 31. No te las voy a leer, esas ya las leí la semana pasada. Y te dije que agrupé esas 31 designaciones en 5 subgrupos. Y el primero yo lo titulé la deidad de Jesucristo. Luego, la misión salvífica de Jesucristo. Luego, la obra redentora de Jesucristo, y ahí nos quedamos. Nos quedamos tocando ese tercer punto. Ahora me gustaría concluir el tercero, ofrecerles el cuarto, y si llegamos al quinto, será estupendo. Les comentaba en cuanto a la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, que en el libro de Apocalipsis lo presenta como cordero. Y este término cordero, les decía yo que en el libro de Apocalipsis utiliza una palabra que no se utiliza en el resto del Nuevo Testamento. Quienes hacen alusión a Jesucristo como cordero fue Juan en su evangelio, y el apóstol Pedro en su primera epístola. Y los dos escritores utilizan una palabra que les dije que se llama amnos. Y únicamente y exclusivamente en el libro de Apocalipsis se menciona cordero con la palabra arnión, que es un diminutivo. Y si tú te recuerdas lo que te he estado diciendo, que el libro de Apocalipsis es la revelación que Dios el Padre le da a Jesucristo para que él entregue al ángel, el ángel le entregue a Juan, y Juan le entrega a sus lectores, y aquí estamos tú y yo recibiendo esa maravillosa revelación, en donde arnión es un diminutivo, y es el Padre el que está presentando a su Hijo, el Señor Jesucristo, a Dios el Hijo, como un cordero, como un corderito inocente, como un corderito sumiso, como un corderito obediente
y sujeto completamente a la voluntad del Padre. Y terminé diciéndote la semana pasada que había un contraste importante entre cómo lleva a cabo las cosas el Señor Jesucristo y cómo las lleva a cabo el dragón, la serpiente antigua, el diablo y Satanás. El Señor Jesucristo entra a la escena humana para lograr la salvación de la humanidad como un cordero. Y Satanás llega a la escena humana como una serpiente, como un dragón, como un diablo, como Satanás. Así llega, así llega. Entonces hay como una bestia también, como una bestia. Y entonces la palabra bestia describe muy bien la naturaleza y las acciones de Satanás, porque la palabra bestia señala algo terrorífico, algo extremadamente feo, lleno de crueldad, de fuerza bruta, de violencia, de destrucción, de fiereza, de poder satánico. Y entonces ahí hay un contraste muy evidente entre el arnión, el corderito, y ese poderoso dragón. Nada más que la Biblia nos dice que lo débil de Dios es más fuerte que lo de los hombres. Así que entonces el corderito, el Señor Jesucristo en su condición de cordero, siendo humilde y manso, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Cuando al Señor Jesucristo lo apresaron, no estuvo discutiendo su inocencia, no estuvo defendiéndose de sus agresores, no estuvo tratando de huir de quienes lo apresaron, simplemente se dejó conducir como un cordero y permitió que le hicieran todo lo que quisieron. Que pongámosle una corona de espina, le pusieron la corona de espinas. Lo golpeaban con una caña en la cabeza, lo abofeteaban, le arrancaban la barba, lo escupían, lo injuriaban, se burlaban de él, lo azotaron, lo crucificaron y atravesaron su costado. Se dejó hacer lo que quisieron. Si no le hicieron más, fue porque ya no quisieron ellos, pero el Señor Jesús estaba ahí a su merced. Eso nos habla de una increíble, o podríamos decir, de una divina humildad, de una divina mansedumbre en ese corderito maravilloso. Pero, o sea, la condición del Señor Jesucristo descrita como el arnión nos está hablando de ese carácter dócil, pacífico, sumiso, y también nos está hablando de su sacrificio. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Era necesario que se nos presentara al Señor Jesucristo como ese Cordero que se sacrificaba en la Pascua. No sé si sepas este dato, no me acuerdo si te lo comenté, que en la aldea de Belén, donde el Señor Jesucristo nació, era el lugar que el templo había destinado para que se criaran los corderos que iban a ser usados en el templo. Allí hay una interesante relación, porque el Señor Jesucristo nació en Belén y los judíos escogieron Belén para criar los corderos, y de ahí salió el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero el arnión de Apocalipsis no es ese ser ya indefenso. Eso fue en su condición de humillación. Ya en el libro de Apocalipsis nos lo describen como algo grandioso, como un poderoso guerrero que enfrenta a sus enemigos y los vence. Y es tan grande la persona de nuestro Señor Jesucristo en su condición de Cordero, que al final, en el último capítulo de Apocalipsis, en el capítulo 22, vemos allí que el Señor Jesucristo tiene una posición de gloria, de honra, de dominio, de poder,
se ve como el conquistador de sus enemigos y que comparte el trono en igualdad con el Padre. Mira, te lo leo. Hoy no vamos a tener las citas ahí en nuestra pantalla, pero se los voy leyendo. Versículo 1 del capítulo 22 de Apocalipsis dice: después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Así que el Cordero, en su condición de Dios hecho carne, en su condición de hombre, logra la conquista de sus enemigos, y cuando Él resucitó de entre los muertos y asciende al Padre, Él claramente dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Para que Él dijera esas palabras, tenía que ir a la cruz, tenía que descender al infierno, tenía que resucitar, tenía que estar 40 días con sus discípulos y posteriormente, bueno, jóvenes, me retiro, pero sin antes decir: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Bueno, pasando al cuarto punto, en cuanto al reinado de Cristo. Perdón, se me pasó otro subtítulo, otro punto. En el tercero, que es la misión redentora, la misión salvífica de nuestro Señor, la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Es el tercer punto, la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Y hay un término que tenemos que nombrar, que aclarar, que se llama el primogénito de los muertos. Ese está en Apocalipsis 1:5. Todo este último inciso tiene que ver con el tercer punto de la misión redentora de nuestro Señor Jesucristo. Dice así, Apocalipsis 1:5: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Debo de explicar algo acerca del primogénito de los muertos, que tiene que ver todavía con su obra redentora del Señor Jesucristo. El primogénito de los muertos. Con esta frase, el primogénito de los muertos, se hace alusión a su resurrección. Y el vocablo primogénito señala a prioridad, a superioridad en rango, en posición. Entonces el Señor Jesucristo tiene la prioridad, tiene el rango más elevado de entre todos los que se han levantado de los muertos y se levantarán de los muertos. El Señor Jesucristo es la persona más encumbrada dentro de aquellos que llegaremos a experimentar la resurrección de los muertos. Entonces es el jefe, es la autoridad máxima, es la cabeza en cuanto a la resurrección de los muertos. Para tratar de ilustrarlo, tú puedes más o menos calcular cuántos millones de seres humanos habrán poblado la tierra desde Adán y Eva. Creo que es un dato que ningún ser humano podría obtener. Bueno, eso es lo que yo pienso. No, mis imposibilidades no son las imposibilidades de otros. A mi juicio sería imposible, pero pudiera ser que alguien supiera cómo. Ahora, todos los que han muerto tienen que volver a la vida. ¿Y quién es el Señor de todos esos muertos? Pues el primogénito de los muertos. Porque es Jesucristo el que decide quién resucita y quién no resucita. Quién resucita en este momento y quién resucita posteriormente. Ya hablamos en uno de los estudios de estos meses, la resurrección de los muertos.
ahí les aclaro que hay dos tipos de resurrección: la resurrección para vida y la resurrección para muerte. Y el Señor Jesucristo es la cabeza, el jefe, el superior, el que está por encima de todos los que resucitarán para vida. ¿Y cuándo resucitarán? Cuando el primogénito de los muertos diga que resuciten. Y los que van a resucitar para condenación, ¿cuándo van a resucitar? ¿Cuando se les ocurra? No, cuando el primogénito de entre los muertos diga a los muertos que tienen que resucitar para condenación, que vuelvan a la vida. Por ejemplo, cuando estén ante el gran trono blanco, allí es el Señor Jesucristo, el primogénito de los muertos, el que le dará la orden en que los muertos se presenten ahí y el mar, el Hades y ¿qué era el otro? La muerte, el Hades y el mar entreguen a sus muertos. ¿Quién da la orden? Sí, el juez sí está bien, pero ¿por qué da esa orden? Porque él es el primogénito de los muertos, según lo que estamos aquí aclarando. Bueno, eso es en cuanto a la misión redentora de nuestro Señor Jesucristo, que se complementa con lo que compartí la semana pasada ya al final del estudio. Ahora vamos a entrar al cuarto punto: el reinado de Cristo en el milenio. El reinado de Cristo en el milenio. Si tú te recuerdas la gráfica que yo les estuve presentando durante todos estos días, hija, creo que está mal este reloj, ¿no? Sí. Sí, bueno. Hice esta aclaración porque si no me sigo y debo de concluir oportunamente. ¿Dónde me quedé? Que en la gráfica que les estuve yo compartiendo, en las varias gráficas, ponía yo en la línea del tiempo el momento de la encarnación del Señor Jesucristo, el momento de su crucifixión, el momento de su ascensión, el momento del descenso del Espíritu Santo y después la etapa de la iglesia, después de que la iglesia sea arrebatada, comienzan 7 años de tribulación y al concluir los 7 años de tribulación es cuando comienza el milenio, 1000 años, donde Cristo estará reinando. Y en el versículo 15 en Apocalipsis capítulo 1, versículo 5, no es 15, es 5, el que acabamos de leer, dice: el soberano de los reyes de la tierra, en el capítulo 1, versículo 5 de Apocalipsis. El soberano de los reyes de la tierra. ¿Qué quiere darnos a entender con esto? Bueno, pues que es el regidor, el gobernador, el que estará por encima de los reyes de la tierra. Y no sé, no tengo tiempo, yo espero preparar un estudio que únicamente se trate del milenio, el reinado de Jesucristo, únicamente. Hay muchísimas profecías. De hecho, se habla más en la Biblia de la segunda venida de Cristo que de la primera. Hay mucho material. Quiero invitarte a buscar el Salmo 67, Salmo 67, para que veamos a qué nos estamos refiriendo y cómo la Biblia en diversos momentos, no nos va a ser posible agotar todos los pasajes que tienen que ver con este evento, pero sí estos que son representativos. Salmo 67, versículos 1 al 5, dice así, mira nomás qué hermoso texto: Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga,
haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra tu camino. Y mira hacia dónde está apuntando el escritor: en todas las naciones tu salvación. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Alégrense y gócense las naciones, porque tú juzgarás los pueblos con equidad y pastorearás las naciones en la tierra. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Eso no ha ocurrido. Eso no ha ocurrido. Pero se está anticipando el momento en que las naciones hagan esto que se está aquí describiendo. Ese es el momento en el cual el Señor Jesucristo estará reinando en la tierra. También pasemos al Salmo 138. El Salmo 138, versículos 4 y 6, incluso tiene música, no sé si lo sepan, en la música del Salmo. El Salmo dice en el versículo 4 del Salmo 138, te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca, y cantarán de los caminos de Jehová, porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es excelso, y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. En esos 3 versículos que están a la mitad del Salmo, ahí se está hablando acerca de este reinado. Ahora nosotros entendemos mucho más cosas que lo que la gente entendió en aquel tiempo. Ya entendemos cuándo va a suceder, de acuerdo a los acontecimientos proféticos. Y pasemos al capítulo 5 de Apocalipsis. Recuerden que estamos viendo dentro de las designaciones que hacen del Señor Jesucristo, las 31 designaciones que hacen del Señor Jesucristo. En Apocalipsis elegí aquellas que tienen que ver con el reinado de Cristo. Y vamos a leer Apocalipsis 5, y leo desde el versículo 1. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Aquí en lo que acabamos de leer, nos llama la atención de que hay un libro escrito. Y para quienes necesiten esta información se las doy. Tal vez algunos no lo necesitan, entonces tome en cuenta que no todo lo que usted sabe lo saben todos. Entonces aclaro esto. No sé si usted tenga idea de que cuando el hombre comenzó a escribir y hacer algunos dibujos, pues comenzó a hacerlos en las cavernas, en las paredes de las cavernas. Ahí se han encontrado lo que se le llaman pinturas rupestres. Pero fue avanzando la idea de la escritura, de tal manera que posteriormente ya encontramos que la gente utiliza tablas de arcilla para poder escribir. En piedra se
también se podía escribir. De hecho, los 10 mandamientos Dios los escribió en piedra. El Señor Jehová de los ejércitos le dice a Moisés: alízate 2 piedras como las que rompiste y sube al monte. Y entonces se escribe originalmente los 10 mandamientos en tablas de piedra. Posteriormente apareció el pergamino y el que se hace, ¿cómo se llama el que se hace con piel? Se me olvidó ahorita. El pergamino y se me olvidó ahorita el otro concepto. Que es lo que es en piel y se escriben ahí pues el contenido. Y este libro se dice que estaba papiro y pergamino, eran papiro y pergamino. Entonces, en este caso es un pergamino, es un pedazo de piel que tiene en los extremos 2 como rodillos, en donde el libro se va enrollando, y ese libro se enrolló y se le puso 7 sellos. Una pregunta que, como somos seres pensantes, una pregunta que es común que surja: ¿cuándo se escribió? ¿Quién escribió el libro? ¿Quién? ¿Quién fue el autor? Bueno, no se nos dice, pero podemos deducir que fue Dios el Padre, porque es el que lo tiene consigo. Es Dios el Padre el que escribió ese libro. ¿Cuándo lo escribió? Pues podemos deducir que fue antes de la fundación del mundo, porque hay ciertos datos que se nos dicen que ocurrieron antes de la fundación del mundo. ¿Y cuál era el contenido del libro? Bueno, ya a través de Apocalipsis tenemos idea de que estaba compuesto por 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas, que fueron juicios allí escritos. No sé si allí aparecían las visiones registradas o los sellos detonaban visiones, como Juan lo va escribiendo, no lo sé. Pero nos preguntamos: ¿y por qué lloraba Juan? ¿Por qué lloraba? ¿Qué acaso sabía él del contenido del libro? Yo pienso que sí, yo sugiero que sí, que sí, porque no tenía motivo entonces por qué llorar. Simplemente no se encontró, pues no se encontró. Pero ¿por qué lloraba? Yo creo que él entendía que para que la historia de la humanidad concluyera de acuerdo a lo que el Señor ya había estipulado, era necesario que se abriera ese libro. Y entonces por eso lloraba. Y la palabra, cuando dice que lloraba, no es un llanto así medio discreto, sino realmente es un llanto que conmovía el cuerpo y el alma de Juan, y como que llorara desconsoladamente, porque si no hay quien abra el libro, entonces las cosas no pueden concluir en donde se ha ya especificado que concluyan. Satanás estaría presente en este mundo eternamente. Pero por eso es que Juan, yo entiendo que lloraba. Y entonces le dice el ángel, porque el ángel, hay un gran ángel, versículo 2, y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz. O sea, le pegó un grito al universo. Un grito, se imagina usted el grito del ángel, ¿no se parece al grito que le pega a su esposa a usted? O el grito que le pega a su esposa a usted. Es un grito de un ángel, y de un ángel fuerte. De tal manera que él proclamó y preguntó, ¿cuál es la pregunta? ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? ¿Quién es digno? La respuesta es ninguno. Pero ¿por qué es que no había alguien digno en el cielo? En la tierra y debajo de la tierra, pues sí, son bola de pecadores, ¿no? Pero allá en el cielo hay ángeles santos, ángeles poderosos, ángeles llenos de gloria, ángeles deslumbrantes. O sea, no son cualquier cosa, son ángeles maravillosos. ¿Cómo es que la santidad de un ángel y la obediencia y el servicio no le daban la dignidad?
debemos de entender algo. Por lo que continúa. Fíjate lo que continúa. Versículo 4. Y lloraba yo mucho porque no se había hallado ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Fíjate la situación tan seria en cuanto a ese libro, la importancia que se le da, que no se les permitía ni mirarlo a nadie de los que están arriba en el cielo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Entonces lo que nos está diciendo aquí, que no se encontró ningún ser digno en el cielo. ¿Por qué? Porque nadie tenía los méritos legales y los méritos redentores para abrir el libro. No está hablando de dignidad en cuanto a santidad y pureza y de comportamiento y servicio, no, está hablando de méritos legales y de méritos redentores para poder tener derecho a tomar el libro. Y entonces, ¿por qué se dice aquí el león de la tribu de Judá? ¿Por qué meter esto? El león de la tribu de Judá. Es que tenemos que ir al Antiguo Testamento para entender esa designación. ¿Por qué a Jesucristo se le llama el león de la tribu de Judá? Vamos a Génesis capítulo 49. En este capítulo está registrada las profecías que Jacob, el padre de Aser, de Benjamín, de Dan, de Isaacar y de todos las tribus, de todos los patriarcas, dice aquí, y llamó Jacob a sus hijos, versículo 1 del 49, y dijo, juntaos, y os declararé lo que ha de acontecer en los días venideros. Y en el versículo 8, mire por favor lo que es la profecía que se le da a Judá. Judá, versículo 8. Te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león, Judá, de la presa subsiste. Hijo mío, se encorvó y se echó como león. Así como león viejo, ¿quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos, atando a la vid su pollino, y a la cepa el hijo de su asna. Lavó en el vino su vestido, y en la sangre de uvas su manto. Sus ojos rojos de vino, y sus dientes blancos de la leche. No tenemos tiempo para aclarar toda la profecía, pero sí para señalar las cosas por las cuales se menciona al Señor Jesucristo, el león de la tribu de Judá. Aquí en el versículo 9 dice, cachorro de león, Judá. Luego se encorvó y se echó como un león, y así como león viejo, ¿quién lo despertará? Entonces, por eso se habla del león de la tribu de Judá. Cuando Judá, al igual que todas las demás tribus, hizo su estandarte para que representara su tribu, esta tribu eligió el león como la figura que tenía que estar presente en el estandarte. De tal manera que cuando las 12 tribus
sacaban su estandarte, cada quien había diseñado su propia imagen, y el estandarte de la tribu de Judá era un león, el león de la tribu de Judá. Y te fijas aquí en el versículo 10, cómo se hacen alusión a términos, y en el 8 también, que la tribu de Judá tendría preeminencia sobre las demás. En el versículo 8 dice, te alabarán tus hermanos. En el versículo 8 al final dice, los hijos de tu padre se inclinarán a ti, dándole a la tribu de Judá una posición encumbrada. El versículo 10, no será quitado el cetro de Judá. Cetro habla de gobierno, ni es legislador de entre sus pies, habla nuevamente de gobierno, hasta que venga Silo. Esta palabra Silo significa aquel de quien es el derecho. Aquel de quien es el derecho. Y esa persona, aquel de quien es el derecho, se refiere al Señor Jesucristo. Entonces, por eso el ángel habla aquí en el capítulo 5 el anciano, perdón, es uno de los ancianos. Volvamos al capítulo 5 de Apocalipsis. En el capítulo 5 de Apocalipsis es uno de los ancianos, de los 24 ancianos, de esos hombres redimidos que estarán allá arriba. Uno de esos ancianos, el versículo 5 dice, y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Entonces estamos hablando de que la dignidad de la persona que podía tomar el libro, mirarlo y abrirlo, se desprendía de sus derechos legales para ello. Y aquí está el derecho legal. Dios, a través de Jacob, profetizó que de Judá vendría aquel de quien es el derecho. Silo, aquel de quien es el derecho. ¿El derecho a qué? Pues el derecho a reinar. En ese momento no se entiende muy bien, aunque está presente la posición encumbrada que iba a tener Judá sobre los demás tribus. Está presente, pero ya se aclara con mucha más amplitud posteriormente en las profecías y en el Nuevo Testamento y en Apocalipsis, que el Señor Jesucristo tiene los méritos legales. He aclarado el por qué se dice el león de la tribu de Judá. Nos toca aclarar por qué se dice la raíz de David. La raíz de David. Si tú vamos rápidamente a Mateo capítulo 1. En Mateo capítulo 1, en el libro de Mateo capítulo 1, versículo 1, dice, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Entonces, con esto nos está diciendo que el Señor Jesucristo tiene relación directa con David, es uno de sus descendientes. Y en el versículo, mire lo que dice en el versículo 6, Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Y ahí siguen una serie de ascendientes del Señor Jesucristo, o descendientes del rey David, hasta llegar al versículo 16, donde dice, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Así que de esa manera, al hablar de la raíz de David,
está hablando de que el Señor Jesucristo es descendiente de David. Y mira por favor en Romanos capítulo 1, libro de Romanos capítulo 1. Si te estás atrasando en la cita, pues mejor escúchalos, por favor. Dice así, capítulo 1 del libro de Romanos, versículo 1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado por el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. ¿Acerca de quién? Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Fíjate bien cómo se aclara, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Entonces, en estos dos versículos, 3 y 4, se nos está puntualizando el hecho de que el Señor Jesucristo es verdaderamente hombre, porque se nos dice en el versículo 3 que el Señor Jesucristo era del linaje de David. ¿Y de qué tribu era el rey David? De la tribu de Judá. Así que entonces Jesucristo, con toda legitimidad, es el león de la tribu de Judá, porque es descendiente de David, y el Señor Jesucristo nació de David, el Señor Jesucristo nació de María, que pertenecía a la tribu de Judá, y su padre legal, José, era también de la tribu de Judá. Y en el versículo 4, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Entonces te he venido diciendo en esas enseñanzas que es muy importante que tú y yo tengamos la firme convicción, una convicción indubitable de que el Señor Jesucristo fue verdadero hombre y verdadero Dios. Y en estos dos versículos, el 3 nos habla de su humanidad y el 4 nos habla de su divinidad. Ahora, volviendo al capítulo 5 de Apocalipsis, dice en el versículo 5 del capítulo 5 de Apocalipsis, y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David. Ya aclaré el por qué se identifica al Señor con el león de la tribu de Judá y por qué se identifica al Señor con la raíz de David. Ahora dice, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. ¿A qué se refiere con eso de que ha vencido? Bueno, al estar presente el Señor Jesucristo aquí en la tierra, de acuerdo al relato que nos hacen los evangelios, vemos que el Señor Jesucristo venció. Primero, lo que encontramos en el capítulo 4 de Mateo y capítulo 4 de Lucas, en el tiempo de la tentación, que el Señor Jesucristo vence a Satanás. Y Satanás se tiene que ir con el rabo entre las patas. ¿Por qué? Porque fue vencido. No pudo con Jesucristo de Nazaret. Con Eva sí pudo. Con Eva sí. A ella la engañó. Con el Señor Jesucristo no pudo. Entonces el Satanás es mostrado como vencido, tanto en Mateo capítulo 4 como en Lucas capítulo 4, en donde el Señor Jesucristo vence a Satanás. Pero ahí también se nos dice que vence al mundo, porque el diablo le ofrece todos los reinos del mundo y se los ofrece por una sencilla acción. Todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces, Satanás, según esa narración, le ofrece al Señor Jesucristo el reinar, el no tener que llegar a la cruz para poder reinar sobre las naciones. Satanás le ofrece un atajo.
y el Señor Jesucristo no lo acepta. Posteriormente vemos que sus discípulos, la multitud que le seguía, quería apoderarse de él para hacerlo rey. También el Señor Jesucristo elude esa situación y no hace caso a esa posible tentación de ser rey, de ser hecho rey. También el Señor Jesucristo vence al mundo por el hecho de que cuando anduvo aquí en la tierra no se ató o no tuvo apego para las cosas del mundo, porque Él dice, el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar su cabeza. El Señor Jesucristo no fue captado o atraído por las riquezas, por los placeres, por las vestimentas delicadas, por la comida, lo que en aquel tiempo podría atraer a las personas de parte del mundo, ¿no? Así que el Señor Jesucristo vence a Satanás, el Señor Jesucristo vence al mundo, el Señor Jesucristo vence también a la muerte. El Señor Jesucristo, hubo varias personas a quienes Él resucitó, enfermos a quienes Él sanó, ciegos a los que les devolvió la vista, sordos la audición, a mudos el habla, a paralíticos el poder andar, a cojos y mancos la parte afectada se las devolvió, de tal manera que esa frase que dice el Señor no cumple antojos ni endereza jorobados, pues está equivocado, porque el Señor Jesucristo sí enderezó a una mujer que andaba encorvada y sí cumple antojos el Señor. Bueno, no sé si tú lo puedas dar como un testimonio, sí puedo dar como un testimonio, que en algunos momentos, cosas que yo he deseado, el Señor las ha acercado a mi vida. Bueno, nada más es una alusión a esa frase que el Señor no cumple antojos ni endereza jorobados. Pero el Señor Jesucristo, entonces, Él es el que vence a la muerte, vence a la enfermedad, vence al diablo en las posesiones que tenía de la gente, en la opresión que hacía de ellos, y finalmente vence a la muerte, ya no resucitando a la gente, como lo hizo, sino resucitando Él mismo. Él dijo, yo tengo poder para poner mi vida y tengo poder para volverla a tomar. Entonces, cuando aquí el anciano le está diciendo a Juan, no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Le está entonces diciendo que aquel que tenía los méritos legales para tomar el libro es quien lo toma, porque él es el león de la tribu de Judá, él es el descendiente del rey David y es además el que venció al diablo en todos los terrenos, al mundo, a la carne, a todo lo que se le puso, el Cordero de Dios es el vencedor. Entonces ahí tiene los méritos legales para tomar el libro y desatarlo. Y en el versículo 6, miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero, el arnión, el corderito, como inmolado, que tenía 7 cuernos. Esos 7 cuernos nos hace alusión a la plenitud de poder y de autoridad, y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados sobre la tierra. Esos 7 ojos nos hablan de la plenitud del Espíritu Santo en la persona de nuestro amado Salvador Jesucristo. Y entonces ya vimos al Señor Jesucristo como el Cordero, fue en el punto anterior, y entonces su condición de Cordero le da a Él los méritos redentores. No solamente tiene los méritos legales para tomar el libro y abrir sus sellos, sino también tiene los méritos redentores para poder hacer eso tan importante como es el abrir ese libro que fue, entendemos, escrito por nuestro Dios,
que contiene los juicios con los cuales la historia de la humanidad culminaría. Con esto hemos tocado 4 puntos tocante a las designaciones del Señor Jesucristo. Hemos visto la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Hemos visto la misión salvífica de nuestro Señor Jesucristo, la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo y el reinado de Cristo en el milenio, de acuerdo a las 31 designaciones que encontré en el libro de Apocalipsis. Nos falta uno, que es el Señor Jesucristo como como testigo, el testimonio del Señor Jesucristo. Eso lo veremos en otra oportunidad. Debo de concluir esta reunión. Les agradezco a todos los que se han venido conectando semana a semana. Yo espero que los estudios que tienen que ver con la persona del Señor Jesucristo sea motivo de expectación para usted, porque estamos hablando de la persona más grande que ha estado presente en la tierra. Es el autor mismo de la vida. ¿Qué mejor tiempo que invertirlo en conocer acerca de nuestro Señor Jesucristo? Creo que es un tiempo útil, bien empleado. Yo te sugiero que vuelvas a escuchar las demás, los estudios anteriores tocante al Señor Jesucristo en Apocalipsis. En lo personal, para mí ha sido muy edificante el poder enfocarme en la persona del Señor Jesucristo y basado únicamente en el libro de Apocalipsis. He tratado de transmitir, de acuerdo a mi capacidad, la información que yo he obtenido. Yo espero que haya sido de edificación para ti, como lo ha sido para mí. Y mi anhelo, pues, con todo esto, es que tú le des al Señor Jesucristo la preeminencia en tu vida. Él lo merece, Él lo merece. Se ha ganado a pulso esa posición. Así como Él obtuvo la dignidad para poder tomar el libro y abrir sus sellos, y en el capítulo 6 se ve cómo abre los sellos, el quinto, el 1, el 2, 3, hasta que termina, y así se va desenvolviendo la revelación. Él hizo los méritos necesarios, méritos legales y méritos redentores para poder tomar el libro de la mano del que lo tenía, de la mano del Padre. Así también he tratado de compartirte que Él tiene los méritos necesarios para tener la preeminencia en tu vida. ¿Cuáles son los méritos? Bueno, pues es tu creador. Con eso ya sería suficiente. Además de eso, es tu Salvador, es tu Redentor, es tu pastor, es tu maestro, es tu amigo, es tu hermano, es tu esposo, es tu rey, es tu Señor, es tu creador, es tu sustentador, es tu juez. Bueno, pues eso también debe de encumbrarlo. No sé si esto te motive a encumbrarlo. Además de eso, hay otra cosa para mí muy importante, que tú y yo tenemos que relacionarnos de la mejor manera posible con la única persona que, partiendo tú y yo de este mundo, se puede encargar de nosotros. ¿Qué otra persona conoces tú que una vez muerto tú o muerta tú, se puede encargar de ti en la eternidad? ¿Tu novio? ¿Tu esposo? ¿Tu mujer? ¿Tus hijos? ¿Tus papás? ¿Tus abuelitos? ¿Tu pastor? ¿Algún otro hermano? Nadie se puede hacer cargo de ti una vez que partes de este mundo. Y es importante tener una estrecha relación con aquella persona
que va a testificar de nosotros ante el Padre y sus ángeles. Porque sus ángeles están prestos para ejercer juicios. Pero allí el testimonio de Jesucristo te apartará del juicio. Y allí estará el Padre y estarán sus ángeles, y el Señor Jesucristo dará testimonio de ti. Él es mi discípulo, Él es mi hijo, Él es mi oveja, Él es mi seguidor. Por eso te digo que si a ti estos mensajes no apelan a tu corazón para encumbrar a Jesucristo en el lugar que le corresponde, bueno, yo te animo a que revises el estado de tu fe. Porque el pensar en Jesucristo no es pensar en cualquier persona. Estamos hablando de aquella persona que traspasó los cielos y que fue hecho más sublime que ellos. De tal manera que el Señor Jesucristo merece todo lo que yo te estoy diciendo. Merece que el pensar en Él se endulce nuestra vida, se fortalezca nuestra fe, se acreciente nuestra gratitud por la obra que Él realizó, que se cimenten nuestras convicciones firmemente en su verdad, que se aliente nuestro caminar, que nos llene de esperanza el saber que Jesucristo viene por nosotros, que nos impulse a ser mejores para Él y que nos ayude el pensar en Él a salir vencedor de cualquier situación en la que tú y yo pudiésemos estar presente. Bueno, dejo esta exhortación concluyendo el estudio, porque al principio de estas enseñanzas, en el 5 de mayo de este año, yo te hice claro que mi interés al estar enseñando no era proveer meramente información, sino tratar de dar formación. Información es únicamente llenar la mente con datos. Eso a mí no me interesa, aunque debo de hacerlo. Lo que me interesa es qué es lo que hacen estos datos en la vida. Y a eso me refiero con formación. Y si lo que yo te estoy compartiendo del libro de Apocalipsis en cuanto a la persona del Señor Jesucristo no ha movido tu vida a una más grande, más profunda, más intensa relación con Jesucristo, pues yo he fracasado en mi deseo, en mi intención, y tú has fracasado al estar simplemente oyendo. Yo espero que lo que yo te comparto mueva tu voluntad y te oriente a un mejor caminar en pos de Jesucristo. Termino con una oración. Padre, te doy gracias por la enseñanza compartida acerca de tu Hijo en todas estas semanas pasadas. Gracias por ese libro maravilloso de Apocalipsis. Aquí está la enseñanza. Yo te pido que la utilices en mis hermanos y en mí para que el Señor Jesucristo tenga la preeminencia, sea la persona más importante, más encumbrada en todas las áreas de nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a darle a tu Hijo Jesucristo la honra que Él merece en cada una de nuestras vidas. En su santo nombre, Padre, hacemos esta oración. Amén. Buenas noches, mis hermanos. Dios les bendiga. Y si el Señor no tarda en su venida, nos vemos el próximo domingo a las 10:30 o a las 12 del día. Allá nos vemos. Dios les bendiga. Un abrazo, mis hermanos.